A veces yo veo como que es una pelea de gestantes versus comitentes y hay mucha gente que se olvida que hay un bebé que se está gestando, que tiene vida intrauterina y que sus emociones se gestan desde la concepción. Es un acto de amor también, y no lo hace cualquiera. No está regulado, por lo cual todo lo que no está prohibido está permitido. Lo que ocurre entre una gestante y una madre, una mujer que quiere ser madre, una pareja de padres que están esperando ese hijo, lo que entre ellos circula no es solamente dinero, sino que también hay otras cosas que van pasando. La gestación por sustitución es una técnica de medicina reproductiva que le permite a personas o parejas que no pueden llevar adelante un embarazo cumplir el sueño de ser padres. En este proceso hay una mujer a la que llamamos gestante que acepta llevar en su vientre un embarazo para una persona o pareja, los que llamamos padres intencionales. Esa mujer gestante no aporta sus óvulos, entonces no tiene ningún vínculo genético con ese bebé que gesta. Soy mamá de 3 niños, de 11, 12 y 15. Conocí de la gestación subrogada, sobre todo acá en Argentina. Obviamente uno escucha un poco de afuera, ¿no? Los famosos que lo hacen afuera. Muchas veces se decía maternidad subrogada. Lo que se subroga no es la maternidad, sino que gesta. Pues justamente vos podés gestar incluso para 2 varones o por un varón solo. Entonces no es maternidad subrogada, sino gestación por sustitución o gestación subrogada. A mí me han consultado mujeres que tenían problemas en el cuerpo por los cuales no podían gestar un embarazo y que si quedaban embarazadas corrían riesgo su vida y pensaban en la gestación por sustitución como alternativa para poder tener hijos con sus propios óvulos y con el espermatozoide de su pareja. Lo más importante de esta técnica es que ese niño que nace no tiene un vínculo jurídico con la gestante. El niño que nace es hijo de quienes tienen la voluntad procreacional, la voluntad de ser padres, que son los padres intencionales. La gestante no tiene voluntad procreacional, no tiene el deseo de ser madre, solo cede su capacidad de gestar para brindarle la posibilidad a estas personas o parejas. Lo que me motivó a mí, en realidad, voy a ser honesta, y realmente quería vivir la experiencia. Tengo una historia de vida muy particular. Yo fui dada en adopción de chica. No conocí a mi mamá biológica hasta los 28 años, pero yo en mi ilusión pensaba que iba a ser cuidada, que iba a ser maravilloso, que yo le iba a brindar a ese bebé lo que yo no había tenido, que era un origen desde el amor, una gestación con absoluto cuidado y mucho amor. Primero pensé en adoptar, ¿no? Porque también tenía ganas. La verdad que es una posibilidad y fue una posibilidad. Pero en nuestro país lo que tarda, y la verdad que quería ser papá y no abuelo. Yo enseguida vi la publicación de las 2 personas para las que gesté. Nos conocimos. Hicimos match, como se dice. No me gusta usarlo así, pero es más o menos eso, es esto, ver si tenés el feeling para encarar el proyecto, es la realidad. Después, imagino, depende cómo quiera cada persona, qué tantos encuentros querés tener, qué tanto querés conocer a la otra persona. En nuestro caso, estuvimos unos años previos a que se realizara la gestación en sí. Pudimos ir cerquita a, no sé, a ecografías, a poder visitarla, a poder tocar la pancita en algunos momentos, ¿viste? Y la verdad que ella es un amor, su familia es un amor, siempre cerquita, muy cálida, con fotitos, videos. De hecho, seguimos mandándonos para los cumpleaños, cómo va, qué sé yo, me parece algo, no sé, la tuvo 9 meses, ¿viste? Es una persona que le dio mucho amor en toda la gestación, ¿no? Y una persona muy sensible, muy amorosa. Son 2 varones. En ese momento, la verdad que hubo conexión. Después empezamos a compartir más, a hablar. Bueno, pasamos todos los estudios. Así fue más o menos casi 2 años antes de llegar a la transferencia de Piero. Cómo se produce
ese embarazo se produce a través de una técnica reproductiva que se llama fecundación in vitro, en donde en el laboratorio unimos un óvulo y un espermatozoide que puede provenir de los padres intencionales o un donante, según sea el caso, y se forma un embrión que posteriormente va a ser transferido al útero de la gestante. Para hacer esa transferencia es como cualquier transferencia embrionaria, o sea, la mujer tiene que estimularse el endometrio, tiene que tomar progesterona para simular que está embarazada, porque ese embrión tiene unas semanas de vida. Entonces vos tenés que engañar a tu cuerpo y ser receptiva para que se siga gestando. Una mujer, para poder ser gestante, tiene que cumplir una serie de requisitos inicialmente, que es: debe ser mayor de 21 años y estar en condiciones de tomar decisiones, tiene que estar saludable física y mentalmente, no tiene que tener antecedentes obstétricos de importancia, no puede tener más de 2 cesáreas previas, no puede haber participado más de 2 veces en procesos de gestación por sustitución, no puede aportar sus óvulos en el proceso para no tener vínculo genético con ese bebé que gesta. Vos pasabas la etapa, en principio, médica. La médica es como un chequeo general. En mi caso, yo siento que hubo varias irregularidades porque yo tenía 3 cesáreas, o sea que Piero nació por 4ª cesárea. Yo he atravesado histerosalpingografía, he atravesado una biopsia de útero que incluye sedación total. Mi caso es muy particular. En el caso de la gestación por sustitución, digamos que por un lado, entiendo que estas mujeres tienen una función de cuidado en ese embarazo, pero que también lo que van haciendo es tener como un vínculo más ajustado a que la relación con ese bebé va a tener un final en el momento del parto. Fue increíble. La verdad, la gestación en sí de él, mi vínculo para con él, fue increíble. Le quería hacer sentir que estaba siendo gestado con absoluto amor, que estaba cuidado y que él tenía una historia para contar. Una historia que no iba a ser borrada, al contrario. Muchos años, no 9 meses, 4 años. Se tarda mucho en el proceso, hay mucho estudio, muchos análisis, pruebas, elección, ver en lo genético, en estudios, en el proceso cosas que no funcionaron, que no salieron bien, tuvimos una pérdida también en el medio. Generalmente pasa, pero bueno, fue un proceso largo de mucha incertidumbre también, el aprender, porque vas aprendiendo minuto a minuto. Desde el punto cero es mucha entrega en lo físico y en lo emocional, y también sentís como un deber muy grande para con esa gente, ya sea que la conozcas hace poco o hace mucho, es un gran compromiso que vos ponés. La parte más difícil fue la pérdida, ¿no? La pérdida del primer embarazo, de la primera. Fue como muy inesperado, no sé, había mucho puesto, mucho y nada. Pero bueno, después entendés por qué pasa. Yo siempre digo que con el paso del tiempo, cuando mirás para atrás, entendés que la que tenía que venir era ella, es Mitaí, que vino a enseñarnos todo. Hablo de ella y siempre me emociono, siempre. Los que trabajamos en reproducción asistida sí ponemos como condición que para poder acompañar un proceso de gestación por sustitución tienen que tener atención psicológica todas las partes. La gestante durante todo el tratamiento de fertilidad, el embarazo y el puerperio, y quienes tienen deseos de ser padres, que los llamamos comitentes, también tienen que estar en tratamiento psicológico con otro profesional, no con el mismo. La etapa psicológica son varias entrevistas de manera individual y después de manera conjunta con los padres comitentes. Y después sí, la parte quizás más complicada o la que no cuentan todas las clínicas es la parte legal. Todo este desarrollo del transcurso del embarazo, de cómo va a ser el nacimiento, todo eso tiene que estar previamente establecido por las partes con un asesoramiento legal independiente. De qué van a poder participar los padres intencionales y de qué no, qué decisiones van a tener que ser consensuadas, qué decisiones va a tomar la gestante por sí misma, qué decisiones van a tomar los padres intencionales. Todo eso se tiene que preestablecer para no invadir ni vulnerar los derechos y los espacios del otro. Te empezás a sentir un objeto, es la realidad. Y cuando decís que sos gestante,
se anula tu embarazo, es como que ese embarazo le pertenece a otro. Vos dejás de ser la que estás gestando, sino que te volvés la incubadora y ese producto en realidad es de otros dos o otro. Digamos que en definitiva hay como un lema. Lo que no regula la ley lo termina regulando el mercado. La fuerza del mercado y es el fuerte versus el débil. El gran problema en Argentina es que no existe una regulación, o sea, la técnica no está prohibida, pero no está regulada. Entonces, en la medida que no haya un marco regulatorio, es muy difícil de llevar adelante de una manera uniforme y estandarizada. Acá se hace subrogación de vientre y está todo impecable, pero no tenemos la parte legal. Es un gris muy grande y es muy importante, sobre todo para alguien que trabaja en el medio, poder decidir hacer esto y que después vengan y que me digan no, me pertenece a mí mi hija, me muero. Entonces, por eso decidimos hacerlo en un lugar donde estás contenido legalmente. En Estados Unidos eso sucede. Lo que se pide es, o al menos la parte que se puede contar en realidad, es como este consentimiento informado, donde vos como gestante firmás que no tenés el deseo de ser madre. Dice ahí que el gameto, el óvulo, es de una donante, obviamente, y que uno de ellos dos aporta el material genético en este caso del varón. La parte legal por lo general se hace como aparte de todo lo que es y también para que la clínica no esté tan involucrada en eso. Es un proceso que está atravesado por lo contractual y por lo transaccional. Rápidamente, subrayo rápidamente, podría ahí pensar que la relación entre esa mujer que está gestando para otra persona, la relación que va a tener con ese bebé es una relación rápidamente, como dicen algunos autores, mercantilista, ¿no? Porque el bebé queda en un lugar de objeto. Venía notando que ellos vivían de viaje y que no estaban conmigo, sumado a que, claro, yo no había hecho un acuerdo económico que dijera que me tenían que pasar algo por mes, entonces ellos se abocaban a eso. Yo me quedo sin trabajo al segundo o tercer mes de embarazo porque tuve pérdidas y tuve que hacer reposo. Entonces, claro, llegando al quinto mes de embarazo, sexto mes de embarazo, yo ya no tenía de dónde agarrarme en lo económico. En lo legal, vos estás tan desamparada y también, en mi caso, me hace sentir incómoda como la palabra dinero y en ningún momento quería poner como dinero igual bebé. Entonces era muy incómodo para mí tener que pedir sin sentir que estaba pidiendo algo económico, ¿no? A veces a los padres comitentes les aconsejan que no tienen que mostrar si tienen un nivel adquisitivo alto, porque si no la gestante va a pedir más, que es un error enorme. O sea, a mí la verdad nunca me importó si ellos tenían o no tenían. Pero obviamente si ves que ellos se están yendo a China, a Japón, un mes, a Europa, un mes y medio, y vos les estás llorando para comer y vas a notarlo, vas a observar eso. También es empezar a animarnos a un concepto de autonomía más complejo. No es todo explotación o todo altruismo. No es una cosa ni otra. Esta falta de ley terminó fortaleciendo mucho a los centros médicos que sin ningún tipo de control, que sin ningún tipo de... lo hacen y donde realmente hay un caso de explotación. Porque además, a raíz de una acción judicial que se hizo en Cava, se habilitó a no judicializar y inscribir directamente y eso generó todo un turismo reproductivo de un negocio de agencias acá y afuera en alianza, donde sabemos que los que más plata se llevan son los intermediarios, los centros médicos y a las mujeres las explotan. Y yo me rebelé. Y dije que no iba a ir a parir en las condiciones que ellos querían, que les mencioné las leyes al abogado, al psicólogo, que terminó siendo como un intermediario, y que ellos no podían pasar por encima de mis derechos como persona y como gestante. Me acuerdo el sexto mes, era el Día del Padre, en junio. Y ya ahí yo ya llegué a sentirme tan descuidada y tan desvalorizada y tan un objeto que ya prácticamente no quería verlos. Fuimos a comer. Me acuerdo que me pasé el almuerzo
comiendo y llorando con angustia. Y les pregunté qué iban a hacer para el Día del Padre. Y su respuesta fue que ellos todavía no eran padres. Entonces, eso fue como un quiebre para mí, un antes y un después. Porque decís, ¿cómo que no sos padre? ¿Quién está dentro mío si no es tu hijo? Y ahí fue un quiebre emocional para mí, inclusive para con el bebé. En donde una no solo es madre y gesta y sabe cómo es una gestación, pero en donde sentí un deber de protección en lo emocional. Me acuerdo que a los 6 meses era horrible pensar que me quería salir de esa situación y pensar que obviamente no podía salirme, ¿no? Pero que la única situación en la que yo podría salir de eso era un aborto. Y yo decía, no, Belén, no pienses en eso porque está Piero dentro tuyo. Y pobrecito. Y me acuerdo que si me tocaron en la panza una sola vez en todo el embarazo fue un montón. Y yo decía, ¿cómo no se quieren vincular con su hijo? O sea, y empecé a decirles que al final yo parecía una chica de agencia. Porque la realidad de mucha gente que inicia o que inició esto en los últimos años es que contratan chicas por medio de agencias. Entonces, la chica de agencia entiende que es un acuerdo económico y que tienen que acatar lo que esa agencia les dice, ya sea en lo físico o en lo emocional. Pero yo no había encarado esto de esa manera. Los silencios jurídicos y los silencios legislativos tienen un costo después. Porque lo que se silencia y pasa en la realidad, hay quien termina pagando el costo de esa, digamos, desencaje entre derecho y realidad. Y siempre el costo lo pagan los más vulnerables. Las mujeres gestantes, los niños, las niñas que no son inscritos como corresponde. En mi contrato hablaba de una suma de 120.000 pesos, o sea, algo tan simbólico que pasa que esto lo hicimos en 2022, que igual era mínimo. Y lo que decía era que ellos me iban a ayudar a mudarme. Las gestantes son de las más desprotegidas, y lo cual era obvio eso. Porque la pregunta es no solamente lo jurídico, ¿quién las acompaña psicosocialmente? Esta pregunta de, che, ¿qué miedos tenés? Digo, esto de si tiene una malformación, ¿podés abortar o no podés abortar? Digo, cuestiones que son miedos que te generan. Si vos no lo tenés regulado, si no tenés un espacio de contención, bueno, te va generando una película, te va generando una soledad. Y también es cierto que los centros médicos les importa nada más que quedes embarazada. Punto. En el único momento después de parir que ellos se contactan conmigo fue a los 10 días. Y fue porque no pudieron inscribirlo. Y ahí me entero que hubo un fallo en la corte. Ese fallo lo que dice es que madre es quien da luz y me pide vernos. Ahí me dijo que lo íbamos a inscribir como nuestro hijo. Y a mí me parecía raro que él aceptara eso. Pero yo fui. Y lo inscribimos como nuestro hijo, como capaz la mayoría de las gestantes hoy en día tienen que inscribirlo como sus hijos. Después de ahí, las alternativas que se conocen son o bueno, la impugnación de la filiación o una adopción por integración. En mi caso, como relato, obviamente para mí Piero fue mi bebé desde que lo tuve que cuidar sola. Entonces, este fallo me permite pelear por él. Yo estoy reclamando ser la madre de Piero. Piero es mi hijo legalmente. De lo que se habla poco es del bebé. Los que hablaron mucho fueron los franceses, ¿no? Que dicen que en todo este proceso transaccional el más olvidado es el bebé, que no se lo toma en cuenta y ellos dicen que la gestación para otro, así la llaman, es un abandono planificado. Que a diferencia de la adopción, en donde hay una madre que no pudo nutrir y cuidar a ese bebé recién nacido y aparece una pareja de adoptantes que vienen a reparar ese vínculo fallido entre una madre biológica y un bebé, en la gestación por sustitución es al revés, no hay un abandono planificado. Es incluso un derecho del chico a saber cómo fue gestado. En países donde el derecho a la identidad tiene un peso muy fuerte, por su historia desaparecida, donde el derecho a la identidad tiene un peso fuerte, ese chico tiene derecho
a saber qué ha nacido una gestación por sustitución. Y ella ya sabe todo. Nosotros desde que es chiquitita se lo fuimos contando desde un cuentito, ¿viste? De cómo es, mostrándole fotos, videos, y acá estabas, y ella te llevó acá en su vientre, y cuando naciste todo lo que nos pasó, la familia. Ella le encanta verse de bebé, mira cómo lloraba, mira cómo estaba, como que para ella es tan natural, tan natural. La importancia de poder conversar y de hablar con los nacidos por técnicas de reproducción asistida por gestación por sustitución o por ovodonación o semen de donante sobre la historia de su origen es fundamental, es muy importante. Todos necesitamos saber de dónde venimos y cuál es nuestro origen. Todos tenemos un relato y una historia. El Código Civil y Comercial de la Nación, que se sanciona en 2015, se ocupa, ¿no?, en alguno de sus artículos sobre los derechos de los niños a saber sobre su origen genético. Habla ahí sobre la identidad del donante, que se puede llegar a tener acceso a la identidad si se requiere. Fue como muy loco esto de poder expandir el amor de una forma distinta, ¿no? Con algo tan hermoso, que es la subrogación de vientre, que es una posibilidad de, como digo siempre, de expandir el amor, de expandir la familia, de cumplir el sueño de ser papá o de ser mamá. La gente dice, bueno, vos te prestaste. Sí, yo me presté a gestar con cuidado y con amor. No me presté jamás a gestar en la situación en la que gesté, que es de una explotación y de un uso, ¿entendés? No hay valor monetario que pague lo que es gestar un bebé. Las chicas que lo hacen por necesidad, yo no puedo decirles está bien o está mal. Obviamente, por una cuestión emocional les diría que no lo hagan. Yo no creo que ninguna gestante así esté feliz con lo que haya hecho. En algún momento no haga clic de que no tiene ese bebé con ella. Así sea la más feliz y haya sido la más cuidada. Siempre fui de decir, sean lo que quieren ser, tengo mi canción, sé como tú quieras ser, que habla de eso, de sean libres, elijan lo que quieran ser. Y bueno, yo también tenía ganas de elegir lo que quiero ser, como me pasó en mi vida. Y obviamente que al principio tenía un poco de miedo, digo, por ahí, qué sé yo, no me quieren más porque por esto, qué sé yo, esta cosa antigua ya, ¿viste? Queda muy poquito todavía, por suerte, de verdad, por lo menos para conmigo, al contrario, recibí más amor, más y más amor. Nada, para mí fue alucinante. No puedo creer la cantidad de familias, de amigos, en ningún momento recibí nada malo, nada. Al contrario, siempre apoyo, amor, alegría, te lo mereces, disfrutalo, qué sé yo, todos mensajes de amor. Así que nada, para mí es como mágico. Y de hecho tuvimos 23 proyectos presentados en la Cámara de Diputados y de Senadores de Nación. 23 proyectos, una temática que todo el mundo empezó a darse cuenta que distintos colores, digamos, distintos temas, han querido regularlo para dar una respuesta mayor, mejor, no importa eso. Y yo siempre dije, prefiero no tener ley que una mala ley. Porque una mala ley es lo peor también que podemos hacer. La diferencia de la gestación por sustitución en cuanto a otras técnicas reproductivas es que no se trata solamente de una técnica médica, sino que involucra vínculos humanos. Entonces es muy importante el cuidado de esos vínculos desde el aspecto psicosocial y también desde la parte legal para que todo este proceso, vuelvo a repetir, se haga de una manera responsable, segura, respetuosa de las partes y dentro de un marco ético. El abordaje integral y el asesoramiento legal independiente a cada parte por separado es fundamental para que este proceso se transite de la manera más saludable posible.